¿Hitler tuvo razón? En realidad no. Es más, lo explico en mi libro. Luego de la Primera Guerra Mundial, Alemania, al perder la guerra, obviamente llevó la peor parte. No solo eso, sino que fue condenada a pagar deudas impagables bajo el Tratado de Versalles. Sin oro, sin reservas y con la economía colapsada, lo único que le quedó al gobierno de Weimar es imprimir. Entre 1921 y 1923, literalmente imprimieron como que si el dinero fueran volantes. ¿Cuál fue el resultado? La inflación más devastadora de la historia, incluso más devastadora que la inflación de Venezuela. Aunque viendo bien los casos son parecidas. El marco alemán no se derrumbaba cada semana, sino que se derrumbaba cada día. Tanto así que las gentes por hora, cada hora, las personas comenzaban a cambiar los precios. Para que te des una idea, ¿no? En 1918 un huevo costaba un marco alemán. Para noviembre del año 2023, ese mismo huevo costaba 320 mil millones de marcos. Para comprar una cubeta de huevo, literalmente la gente llevaba el dinero en carretillas. No solo eso, sino que aquí podemos ver algo que se llama el efecto Cantillon con esteroides. Y como siempre ocurre, la inflación no fue pareja. Los primeros en recibir el dinero nuevo, como los banqueros, los políticos, funcionarios militares y compañías estatales, podían comprar los activos más baratos. Mientras, por efecto Cantillon, el obrero, el campesino, los jubilados, recibían dinero sin valor. Es más, los niños hacían castillos con los billetes. Cometas también para poder jugar. No solo eso, sino que el efecto Cantillon se manifestó de una forma tan brutal. Fue una transferencia silenciosa de riqueza desde lo que producían hacia los que estaban conectados con el poder. La sociedad rota, la moral destruida. La hiperinflación de Weimar no solo arruinó la economía, rompió el tejido social. Profesores universitarios pedían limosnas. ¡Hola, Venezuela! Ingenieros intercambiaban sus títulos por comida. ¡Hola, Venezuela! El dinero había perdido su función y con él se había evaporado la esperanza. Lo mismo que pasó en Roma, ¿no? Señores, que cuando el dinero deja de ser de reserva de valor, la sociedad colapsa y retrocede. Entonces el huevo podrido del señor de bigote capitalizó las pasiones y el resentimiento. No solo eso, también la humillación que dejó haber perdido la guerra y la hiperinflación. Entonces el señor de bigotes, en lugar de resolver el problema, buscó culpables. Los culpables eran los judíos, los capitalistas, los aliados. Una narrativa simple y efectiva. Nos arruinaron y yo vengo a restaurar el orden y la grandeza de Alemania. Con un contexto emocionalmente cargado, su discurso entró en terreno fértil, como lo hacen todos los demagogos. Un pueblo hambriento de estabilidad aceptó la promesa de autoridad y control. Lo mismo que pasó con los romanos. Es más, eso también lo explico en el libro sobre los romanos, que los romanos tuvieron una hiperinflación igual, de la misma forma, y ellos aceptaron a los bárbaros con brazos abiertos porque para ellos era mucho mejor la incertidumbre que el infierno en el que vivían. Entonces, el señor de bigote sí estabiliza la economía alemana. La receta muy simple. Dejaron de imprimir. Pasaron de imprimir sin control a imprimir de forma focalizada. Es decir, no dejaron de robar. Simplemente ahora lo hacen de manera más ordenada. Sí, como lo hacen con el dólar. En lugar de obtener una hiperinflación desbordada, ahora tenían una inflación más lenta, un saqueo más lento, menos visible. No eliminó el robo inflacionario, pero lo dosificó y lo camufló mucho mejor. Y aunque funcionó a corto plazo, señores, la economía del señor de bigote era una economía de guerra. No era una paz productiva, era una preparación bélica. Esto costó millones de vidas, más de 25 millones de muertos gracias a este señor de bigote. Por la guerra, el orden que prometió terminó en destrucción, campos de concentración, ciudades en escombros, y el experimento terminó como todos los regímenes, como todos los imperios de la historia que utilizan el dinero como arma en tragedia y derrota.
Y la historia se sigue repitiendo durante los últimos 1800 años, porque mientras la gente crea que crear dinero es crear riqueza, el ciclo volverá. Y con él otra generación de pobres que nunca supieron qué los empobreció, pedirán a gritos un nuevo Mesías con corazón de dictador para que lo sacrifique en el altar del dinero fiat. Ahora, es muy importante que todas tus generaciones conozcan esta historia, que todos tus amigos conozcan esta historia. Háblala en reuniones, con tu familia, con tus más allegados, para que la historia no se repita, para que tu hijo lo sepa, tu nieto, tu bisnieto, y no terminen sacrificados en el altar del dinero fiat, no terminen muriendo en guerras. El dinero no debe ser manejado por los políticos. Debe ser libre, debe ser incorruptible, incensurable, inconfiscable. Bitcoin soluciona esas cosas. ¿Dónde aprendes esto? Solo aquí, donde el mejor inversor del planeta. ¡Valórame! Así que sigue al dinero inteligente, como lo hacen mis alumnos. Si deseas saber más sobre esta historia, en mi libro Invertir en Bitcoin o esclavitud, lo puedes encontrar en jjchajarén.com y también preguntar sobre Mentoría Premium. Y recuerda, noticias privadas, notifican inconfiscables.